Fui delegado del PRI en Jaumabe y Tula, estuve en Matamoros, estuve aquí en Victoria. Conocí al estado, es un estado hermosísimo, es un estado muy echado para adelante y su gente de primera y además gente franca que habla de frente y sin ningún tapujo. ¿Eso es lo que le gusta de Tamaulipas? Pues, entre otras cosas, las mujeres muy participativas, es un estado muy productor, desafortunadamente golpeado fuertemente por la delincuencia organizada, pero esperemos que salga adelante como todo el país. Usted es un político bastante crítico, bastante polémico. Usted fue uno de los primeros que levantó la voz tras la derrota del 1 de julio. Hoy está buscando la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué le interesa dirigir o por qué le interesa tomar las riendas del partido, del PRI, sobre todo tras esta derrota del 1 de julio, bastante señalado, bastante criticado? Bastante fuerte. Hace 2 años empezamos con democracia interna, cuando se pierden 7 de 11 gubernaturas. Renuncia Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia nacional y da sus razones. Nosotros en ese entonces alertamos que había que cambiar la estrategia, poner a un dirigente que conociera al PRI. Hace 2 años, era el cuarto año de la presidencia del presidente Peña, pedimos que se abriera el proceso para que llegara un dirigente con la fuerza de los votos de la militancia y simpatizantes. Sin embargo, no se nos hizo caso, al contrario, pusieron a Ochoa de gerente de la Comisión Federal, lo mandaron a gerente del PRI, le fabricaron un currículum, una credencial, la credencial 2 de Luis Donaldo Colosio, nunca había militado en el PRI, incluso hay testimonios de que él decía que no era del PRI, sin embargo el presidente lo impone en la dirigencia nacional. Pues obviamente si no conoce el PRI se cometen una serie de errores. El año pasado fuimos a una asamblea nacional, yo estuve en Campeche, que era la mesa de estatutos, se rompen los candados para poder tener a un candidato externo. Nosotros peleamos en contra de esos candados, yo me subía a defender y argumenté que no era necesario abrir los candados, que teníamos hombres y mujeres militantes del PRI que podían representarnos, que podían contender mucho mejor y hasta ganar la presidencia de México. Sin embargo, había la definición del presidente Peña de abrir, de imponer a Pepe Mit en la candidatura como externo, y ahí es donde empiezan y siguen los errores. Las listas plurinominales del PRI, ves externos, ves hijos de políticos, ves a funcionarios del gabinete del presidente Peña, sobre todo en las áreas más sensibles que fallaron, como es el área de seguridad que encabezaba en ese entonces el secretario de Gobernación, que hoy es coordinador de los senadores, el propio Enrique Ochoa, el secretario particular de Enrique Ochoa, el subsecretario de Hacienda que era externo, Vanessa Rubio que era externa, René Juárez, que le oí un discurso democrático el día que renunció a la dirigencia, pero mientras estuvo ahí, lo aprobaron en las listas, pues era parte del mismo grupo del presidente Peña, apoderado de las candidaturas plurinominales. Incluso se van ellos a Toluca a aprobarlas, ni siquiera en el Comité Ejecutivo Nacional. Y luego el desaseo en las candidaturas en los estados, militantes del PRI que podían contender de mejor manera, ganar los cargos de elección, fueron desplazados, no se habló con ellos, hubo rompimientos, hubo fracturas en varios estados de la República, la militancia se sintió desalentada en algunos casos, en otros casos votó por Morena o por el candidato del Frente, Anaya, sobre todo por Morena votaron muchos del PRI, y en otros casos rompieron con el PRI, se fueron de candidatos de Morena, la mayoría, algunos del Frente también, de Anaya, y esto es producto precisamente de la falta de oficio político en el partido. Fíjate, Mit era externo, Sí. Ochoa prácticamente era externo, Nuño era externo, y el único que tenía partido era Lozano, pero era del PAN. Esos conducen la campaña del PRI. Obviamente no conocen al partido, obviamente cometen esta serie de errores, el enfrentamiento entre Mit y Anaya que nadie puede entender. Lo dijimos públicamente, presentamos documentos para que se revisara la estrategia. Una serie de errores que dieron como consecuencia el resultado electoral.
Yo me pregunto a veces si al presidente le salió mal el proceso o le salió muy bien. Hay muchas dudas de que del comportamiento del presidente en esta elección presidencial. Pero ahí están los resultados, 30 millones de mexicanos molestos, enojados, crispados, con la delincuencia desatada, en especial en Tamaulipas, en toda la República, pero en Tamaulipas es muy señalado cómo están las cosas en este tema. La población molesta con los escándalos de corrupción de gobiernos o gobernadores priistas, de estos que le llaman la generación, que yo le llamo la generación de la vergüenza, que no tiene nada que ver con los jóvenes, bienvenidos al PRI, pero no es lo mismo los jóvenes que los cuates del presidente con los escándalos que realizaron. Usted se ha autodenominado como el rebelde del Partido Revolucionario Institucional. ¿No le tiene miedo, no le teme a las críticas, a los señalamientos? Muy cuestionado cuando usted fue gobernador de Oaxaca. Sí, no, de ninguna manera, porque yo traté de cumplir lo que me mandató la Constitución de Oaxaca, que es servir a los oaxaqueños. Enfrenté un conflicto con los dirigentes del magisterio en Oaxaca, no con el magisterio, con los dirigentes del magisterio. Uno vive en Canadá, el otro tiene depósitos, ya es legislador de Morena, por cierto. Los familiares del dirigente actual son legisladores, o sea, prácticas parecidas a las del PRI. Se les entregaban 400 millones en efectivos, yo no lo permití, yo se los quité, se molestaron. Ellos son dirigentes sociales y son dirigentes magisteriales a la vez, o sea, tramitan una serie de recursos que normalmente no llegan a los agremiados. Me parece que hasta el propio magisterio está de rehén de estos dirigentes, y eso fue lo que causó el conflicto. Debo decirte que lo que sucedió en Oaxaca sucedió en el país 12 años después, la toma del Monumento a la Revolución, el cierre en la Ciudad de México, el enfrentamiento en varios estados de la República. Lo que yo hice en el 2006, que no tuve el apoyo del presidente Fox, que habíamos comprometido, que habíamos hablado y pactado para enfrentarlo juntos, ¿sí? 12 años después se reprodujo y lo vivieron los mexicanos de todo el país prácticamente con estas movilizaciones. Si tú revisas los números, soy un político de resultados, primer lugar en alfabetización, en el combate al analfabetismo, los 6 Entonces no le teme a los señalamientos, ya, no, ya tiene la piel dura. Pues cuando quieran hablar del gobierno, yo siempre les he dicho, hablamos de mi gobierno. Yo he dicho que los 2 gobiernos que me antecedieron y los 2 que van por delante no me ganan en obras públicas, resultados son ¿Está lo buscando cuentan. que se lance la convocatoria para principios del 2019? Estamos recorriendo el país para que, como dice el estatuto, 6 meses antes se lance la convocatoria en el mes de febrero, sea un proceso abierto. Nosotros estamos empujando, exigiendo que se elija al dirigente nacional con los votos de los militantes y simpatizantes de todo el país, se instalen urnas. Nosotros pensamos que en estas condiciones del resultado electoral necesitamos un dirigente apoyado por la militancia y que este dirigente compita en condiciones de igualdad con una comisión que se cree que dé confianza para la participación y el voto libre de los militantes, y con esto podamos ir a la elección del dirigente nacional y que este dirigente nacional convoque a Asamblea Nacional, que es donde se va a revisar al PRI en todas sus partes. Todo lo que tú puedas decir, estatutos, documentos básicos, principios, causas nacionales, colores, nombre, escudo, todo lo que se ha dicho que tenemos que revisar, hay que revisarlo. ¿Qué le diría a los priistas? ¿Por qué usted es el ideal? Mira, yo tengo experiencia, conozco el PRI, está muy claro los errores que cometimos. Yo he afirmado desde hace 2 años y a partir del 1 de julio que perdimos, que esta derrota tiene nombre y apellidos, tiene responsables. No pueden refundar al PRI los que refundieron al PRI. El grupo del presidente Peña tiene secuestrado al PRI. Hace una semana el grupo de Osorio Chong asaltó al PRI, lo secuestró. Prácticamente quienes fueron funcionarios en gobernación hoy son los secretarios que acompañan a Claudia Ruiz Massieu, que es parte de las candidaturas aprobadas en Toluca. Desde nuestra perspectiva no tienen legitimidad para conducir los trabajos del partido, y si sabemos cuáles son los errores, las causas, qué tenemos que hacer en el PRI,
me parece que en la Asamblea Nacional podemos salir con una fuerza política que recupere la confianza de los mexicanos. ¿Qué opina de aquellos que dicen que sean los jóvenes, que sean nuevos cuadros, que sean nuevos liderazgos, que ya no los dinosaurios o las vacas sagradas, como les llaman? Hay que abrir los procesos, Claudia. Nosotros estamos impulsando en la Asamblea Nacional, por ejemplo, que todos los cargos de dirigencia del PRI, comités municipales, estatales, nacional, consejos políticos nacionales, estatales y municipales, y todos los cargos de elección popular sean por consulta directa a la militancia y simpatizantes. Esto es, se acabaron los primeros priistas, el primer priista del país, el primer priista del estado, el primer priista del municipio, se acabaron las candidaturas de Los Pinos a gobernación y al comité nacional o al comité directivo estatal. Quien quiera ser candidato a presidente municipal, a diputado local, a diputado federal, a senador, a gobernador, a presidente de la república, a senador, diputado federal o local plurinominal, tiene que ir a un proceso en las urnas, ganar la candidatura y entonces representar al partido. Esto es acabar con el dedazo, acabar con las imposiciones, acabar con las decisiones verticales en el partido y que sea la militancia y los simpatizantes del PRI los que decidan todas las candidaturas. En el caso de que se lance la convocatoria, ¿se logre usted convertirse en el dirigente nacional del PRI, a favor o en contra de las alianzas? Vamos a discutirlas en la Asamblea Nacional. Las alianzas hay que ponerlas sobre la mesa. Pero su opinión, ¿son buenas? Habría que revisarlas. A mí me parece que las alianzas que se han planteado son económicas. El Partido Verde se dedica mucho a eso, a comerciar con la fuerza que tiene. ¿Y usted por qué buscaría una alianza? ¿Por intereses o por ideología? Hay alianzas electorales para ir a una elección y ganar sumados, y hay alianzas de gobierno. Me parece que hay que combinarlas. En qué coincidimos en un gobierno, hay que firmarlas antes de registrarlas para que la gente sepa. Hay que competir por los cargos. Si te vas a aliar, nosotros vamos a abrir nuestros procesos para sacar a quienes competirían en una alianza y que vayan a competirla. No se trata de regalar candidaturas y de lastimar a la militancia del PRI, como sucedió en muchas partes, en donde se le entregaron prácticamente cargos en este caso al Verde, una parte al PANAL, y desplazamos a militantes que tenían mucho más derecho. Entonces, hay que discutirlo, hay que clarificarlas, hay que ponerlas sobre la mesa y que las apruebe la Asamblea Nacional. Sí, sin lugar a dudas que hay que entrar en un proceso y que se aprueben. ¿Con quién le gustaría más? ¿Con Morena o con Partido Acción Nacional? No, me parece que nosotros debemos apostarle a refundarnos como partido, a corregir los errores, a revisar en el estatuto. Te repito, nosotros vamos a impulsar que solo sea el procedimiento de elección directa con militantes y simpatizantes para todos los cargos de elección popular y de dirigencia. Vamos a revisar principios, vamos a regresar varios principios que dejamos de lado. Somos un partido socialdemócrata, pero en la realidad hoy somos un partido de ultraderecha, estamos más allá de la derecha. Y causas nacionales como es el combate a la pobreza. A mí me parece que la política de desarrollo social de este país no está funcionando, genera pobres, y el PRI tiene que ofertar una propuesta de una política de desarrollo social no asistencialista. ¿Conoce a Andrés Manuel López Obrador? Sí, sí lo conozco, hemos estado en muchos años en diversas batallas electorales. De esa manera lo conozco, nomás fue del PRI hace muchos años, era priista, era presidente del partido. Cuando se escinde el PRI en 1988, él también se va al Frente Democrático Nacional. Cuando sale Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia y todo este grupo, él sale del PRI, y de esta manera es como lo conozco. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Sabemos que tiene gira hoy en Tamaulipas, en la capital del estado, pero también va a otras entidades. Vamos a Durango por la tarde. Claudia, yo te agradezco mucho este espacio. Hoy, en las peores condiciones del PRI, desde la fundación, con el peor resultado, me parece que es la mejor oportunidad del PRI para hacer un partido de militantes y simpatizantes, para devolverle al PRI a sus dueños. El PRI no es del presidente Peña, ni de los gobernadores, ni de los presidentes municipales. El PRI es de los militantes y simpatizantes, y así lo vamos a hacer, vamos a impulsarlo, vamos a ganar con nuestras propuestas. Hay una enorme coincidencia en el país en lo que estamos recorriendo. Es el estado número 13 que recorro, y sin duda somos mucho más los que queremos el cambio, y un pequeñito grupo que quiere seguir apoderado, que está sostenido por alfileres, que seguramente
va a ser desplazado por la propia militancia y simpatizantes. Pues muchísimas gracias, Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, que hoy se encuentra aquí en la capital del estado, en Tamaulipas, pues reuniéndose con priistas, buscando precisamente llegar a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos porque aún tenemos información que darle a conocer a esta hora de la mañana. Volvemos.